Gracias a Fernando Rospigliosi, a Raúl Salazar, a la encantadora Carmen Macías y a Rosana Cueva por haber conducido esta sesión. Tomamos la foto de estilo y nos preparamos para la siguiente sesión. Y esta sesión está que arde. Muchísimas gracias. Gracias a los tres expositores. Rosana Cueva, muchísimas gracias por la acertada conducción. Y bien, veamos el tablero de CADEMIDE. CADEMIDE. Se me fue de acá el monitor, lo voy a leer atrás. Población víctima de algún delito en los últimos 12 meses. 2015, 33.5%. Para el 2021, la propuesta es que se reduzca al 25%. Miren, una tendencia regular en términos nacionales, o sea, sin cambios, una mala comparación en términos de la región. Homicidios por cada 100.000 habitantes, 7.2 para el 2015, 7.7 para el 2016. Para el 2021 se espera reducir a 5%. La tendencia mala en términos nacionales y comparativamente internacionalmente estamos bien. Confianza en la policía. Porcentaje de la población 39% 2015, 36% el 2016. Se espera subir a un 45%. Yo cuando era chiquito, mi mamá me decía, si algún día te pierdes, acércate a un policía. Si yo tuviera hijos chiquititos, ahorita le digo, si te pierdes, por favor, llame por celular, no te acerques a un policía. Da miedo. Bien, seguridad ahora. ¿Cuáles son las políticas y estrategias que se necesitan para revertir la inseguridad ciudadana y reducir significativamente la acción del crimen organizado en el país? ¿Y cuáles son las metas propuestas por el gobierno para el año 2021? Nos acompañan. Adelante con la claqueta, por favor. Sesión Seguridad ahora. Carlos Basombrío, ministro del Interior, expositor principal. Lucía Damer, comentarista. Jorge Muñoz, alcalde de Miraflores, comentarista y dirige la sesión. Enrique Castillo. Demos la bienvenida a los expositores y recibamos con un aplauso al ministro Basombrío. Muy buenas tardes a todos y todas. Mi exposición se centra en el tema de seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado, donde vamos a ofrecer, no sé si se puede prender esta pantalla, que es la que yo veo, donde vamos a ofrecer un conjunto de... Gracias, ya se volvió a apagar. Un conjunto de resultados esperados para diciembre del 2018. Quiero empezar diciendo que el Ministerio del Interior es un ministerio, como ustedes saben, tremendamente... Disculpen que me ponga así, pero no puedo ver la presentación. Ya, gracias. Es un ministerio tremendamente diverso y complejo, creo que eso no es novedad para nadie, y ahí he listado un conjunto de temas que nos ocupan diariamente y que tienen que ver con casi todos los aspectos de los problemas nacionales cotidianos, tanto en el mundo rural como en el mundo urbano, y que tiene que ver también con las necesidades de apoyo a la justicia, a las elecciones, a los censos, con el mantenimiento del orden público. Yo diría que en octubre, noviembre, más del 50% de nuestro tiempo
en el Ministerio ha estado dedicado a aquello. Y lo que quisiera marcar es las demandas contrapuestas, es decir, cómo el problema de la seguridad ciudadana y crimen organizado en las ciudades, que es el problema fundamental que preocupa a la población, entra en competencia constante y permanente con un conjunto de demandas que debemos hacer simultáneamente como ministerio y específicamente como policía. No voy a hacer diagnóstico, básicamente. Creo que, además, con muchos de ustedes en muchos lugares, lo he hecho a lo largo de mucho tiempo, y solamente quiero usar una lámina para decir cómo vemos el problema en la actualidad. Lo primero que quisiera decir es, a diferencia de casi todas las otras sectores públicos, quizás todos los demás, en los cuales en los últimos 20 años o 15 años ha habido una evolución positiva del problema, economía, salud, educación, con todos los límites que puedan haber, en este campo ha habido un deterioro marcado, permanente. Creo que la explicación es compleja, pero quizás lo podamos resumir en que, a diferencia de todos los otros campos en seguridad, no ha habido en el Perú todavía una política pública de seguridad ciudadana. Se ha actuado un poco al tuntún, un poco viendo qué se puede hacer, un poco viendo cómo resuelvo el problema de hoy o cómo sobrevivo hasta mañana. El gran desafío que nos hemos planteado es el de cambiar esta situación. Y para eso hemos trabajado duro en estos primeros 4 meses, durísimo, tratando de sentar las bases de una política que permita obtener resultados tangibles, visibles, verificables y que se sientan en el país al final de la primera mitad de este gobierno en diciembre del 2018. Sin embargo, quisiera resaltar que algunos logros ya se han obtenido. No son principalmente en el tema de la calle, de la vida cotidiana de la calle, donde el problema es mucho más difícil de enfrentar en el sentido de masividad, en el sentido de que el delito de oportunidad escoge el lugar, el momento, la circunstancia y la víctima, y donde hay un trabajo mucho más complejo en términos de intervenciones que se necesitan hacer para obtener resultados y donde el proceso es relativamente más lento. Pero sí se han producido resultados en el crimen organizado. Y no quiero presentarlos como una afirmación, sino quiero poner cifras. El crimen organizado en las ciudades, básicamente este esquema complicado de sicariato, extorsión, robo agravado, tráfico de terrenos y otras variantes en torno a organizaciones criminales en forma de redes, asola la costa peruana, principalmente la costa peruana. No solamente la costa peruana, pero de Tumbes a Ica tiene manifestaciones dramáticas. Nosotros hemos hecho una intervención muy fuerte en estos meses a través de distintas estrategias que luego voy a explicar un poco más, pero hemos obtenido resultados. ¿Cómo medimos esos resultados? El crimen organizado es destruir bandas y meter presos a sus integrantes. Acá no hay prevención, acá no hay expectativa de que estos muchachos mejoren, acá es acabar con bandas de delincuentes extremos y meterlos a la cárcel, pero no meterlos a la cárcel indocumentadamente, sino por orden de un juez y ya está iniciando un proceso. Entonces, ¿qué cosa hemos hecho? Le hemos pedido al INPE que nos diga cuántos presos han entrado en el periodo agosto-octubre del 2016 a la cárcel por crimen organizado. En el año 2014, en ese periodo entraron 32. En el año 2015, 24. En ese periodo. En este periodo de este año han entrado 174, 8 veces más. Pero además, ahí habría que agregarle los 40 que nos soltaron los jueces y que todavía no hemos podido recapturar.
y los que estaban en proceso en los últimos 15 días de octubre, porque hay un plazo de investigación fiscal antes que entren definitivamente a la cárcel. Yo puedo asegurarles que a fin de año vamos a estar en el estimado de 10 veces más de lo que se hizo en el mismo periodo en los años precedentes. Pero también podríamos decir es un problema de estacionalidad y no lo es. En los 7 primeros meses, 89 personas entraron a la cárcel por crimen organizado y en los últimos 3 meses han entrado más del doble. También se podría decir lo siguiente: en todo el 2014 y en todo el 2015 entraron a la cárcel menos personas por crimen organizado que las que nosotros hemos puesto en la cárcel en 3 meses. Creemos que hemos logrado encontrar en relación al crimen organizado un poco la manija del problema y que podemos asegurar que en un plazo de 2 años podemos haber desbaratado en gran medida el crimen organizado en las ciudades de la costa. ¿Cuáles son los 2 grandes objetivos de esta política que estamos proponiendo para enfrentar el crimen común y el crimen organizado en las ciudades? Son 2. La primera tiene que ver con la herramienta. Tenemos que recuperar la confianza de la sociedad en el trabajo de la Policía Nacional del Perú. Como bien dijo Gianfranco Brero al empezar, tenemos una institución que está muy golpeada en términos de su capacidad de respuesta, muy golpeada en términos de corrupción, con muchos problemas. Sin embargo, también quiero decir que he encontrado en muchos sectores de la policía una inmensa vocación de cambio y de construir una institución mejor. Algo que sinceramente no veo en varias de las instituciones del sistema penal todavía. Creo que la meta que nos hemos planteado de convertir a la Policía Nacional del Perú en la mejor institución pública del país en el Bicentenario es totalmente posible. Es totalmente posible, tenemos un camino trazado, tenemos las ideas para hacerlo, la voluntad política para hacerlo y lo podemos conseguir. Ahora bien, ¿qué indicadores tenemos que ofrecerle al país, a la mitad del gobierno, de que esto está en camino, de que estamos en camino para que la policía sea la mejor institución pública del país? Tenemos que ofrecer indicadores, en primer lugar, de resultado. En segundo lugar, objetivos y en tercer lugar, no producidos por nosotros, porque sería relativamente fácil de cuestionar. Los objetivos que nos hemos propuesto, las metas que nos hemos propuesto a la mitad del gobierno son las siguientes en términos de recuperar la confianza de la población en la policía. Tenemos que subir de 13,6% a 25% de los ciudadanos que denuncian un delito. En otras palabras, transformar lo que son las comisarías hoy día. Un lugar donde uno pierde el tiempo, sale descontento, irritado, si es que no con el bolsillo perforado. La siguiente tiene que ser, tenemos que haber aumentado de 19,5% a 34% los ciudadanos que señalan que existe patrullaje de la Policía Nacional del Perú. Es duro y dramático decirlo, pero hay muy poco patrullaje en el Perú y no es la razón fundamental que no hayan habido los vehículos. Creo que los ciudadanos sabemos muy bien por qué ese problema existe y luego voy a hablar de las estrategias que estamos implementando para cambiarlo. Tenemos que aumentar el número de policías en comisarías de 37.648 a 42.000. La policía tiene aproximadamente 112.000 efectivos de armas, un déficit muy grande con las necesidades reales. Necesitamos por lo menos 25.000 policías más. De hecho, nada más cuando se unificaron las instituciones en 1986, con una población infinitamente menor, como ustedes saben, y mucho menos complejidad, habían 132.000 policías. Hoy día hay 112.000 policías de armas en el Perú, un país más poblado, más complejo y más difícil.
Pero no solamente hay ese problema, sino que los policías que están en comisarías, que es el eje de la atención al ciudadano, son menos de un tercio de los policías. Tenemos que subir por lo menos a 42.000 los policías que hay en el Perú. También hay un problema de distribución de los policías. Digámoslo con toda claridad, los policías están principalmente en los barrios en que nosotros vivimos. En Lima, en los barrios de clase media para arriba, ahí están los policías. En los barrios de los pobres, donde no hay serenazgo ni recursos para tenerlos, hay un policía por cada 2.000 habitantes, o menos. Nuestra meta es que en los 130 distritos con tasas más altas de victimización, tiene que haber en 2 años un policía por cada 450 habitantes, que se acerca a la cifra internacional razonable. Eso significa redistribuir los policías en función de las necesidades, que es un cambio difícil de hacer por las resistencias que va a generar. Tenemos que aumentar la confianza de la policía, de la policía del 36 al 45. Ese desafío nos lo han planteado para 5 años, pero me parece absolutamente lejano. Tenemos que conseguirlo al final del 2018. Creo que es totalmente posible de conseguir y nos planteamos ese indicador para que midan la eficiencia o no de nuestra gestión. ¿Cómo vamos a hacer toda esta estrategia de fortalecer a la Policía Nacional para que haga su trabajo en la forma en que lo necesitamos? Perdón, me faltaba esta otra, reducir la percepción de inseguridad de 90.4 a 75%. Esto es lo más difícil de todo. Uno puede avanzar y mejorar la situación, pero el efecto arrastre de lo anterior es altísimo, es enorme. En todos los países en que los indicadores han mejorado, el retraso en la reducción de la percepción siempre es de 1 año o 2. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y aquí voy a empezar a ser un poco más esquemático porque el tiempo es bastante escaso. ¿Qué líneas de acción en este eje temático de mejorar la policía? El primero tiene que ver con un nuevo esquema de gestión de los recursos materiales y humanos. Tiene que ver, por ejemplo, con la tercerización de los servicios de mantenimiento de locales y vehículos. En el Perú se compra, pero no se mantiene. El mantenimiento es una broma. Se cava un foco y se queda así. Se malogra un caño y se queda tal cual. Vamos a generar esquemas de mantenimiento tercerizados. Vamos a repotenciar vehículos con mantenimiento tercerizado. Hoy en día el mantenimiento lo hace en gran medida la propia Policía Nacional, que no sabe hacerlo y que tiene los resultados que conocemos. Georreferenciación de los vehículos para control de recorrido y distribución de flota. ¿Cómo sabemos que los patrulleros están patrullando? ¿Cómo aseguramos que se muevan? Es simplísimo. Eso se georreferencia y se pone en un mapa georreferenciado del delito que te permite ver dónde está tu flota, cómo te mueves, cómo organizas a tu flota. Gran parte de ese trabajo ya está saliendo de la mesa de diseño e iniciándose, y los ahorros en el consumo de gasolina en términos reales son importantes y el incremento del patrullaje lo va a hacer aún más. Modernización y mejoramiento de sistemas de compras y adquisiciones. El Ministerio del Interior ha sido históricamente el ministerio que peor compra mal y robando. Estamos trabajando para ir a esquemas masivos de obras por impuestos, estamos muy interesados en todos los esquemas de subasta inversa, alianzas público-privadas, etcétera, que va a ser el modelo de inversiones en el sector. También hay que modernizar la policía y el Ministerio del Interior. Estamos cambiando la estructura organizacional completamente de la policía, estamos incorporando elementos de tecnología de punta para mejorar operatividad policial, incluyendo el uso de todo lo que son los servicios, las oportunidades que da hoy día el Internet y las posibilidades de los aplicativos, etcétera. Gestión profesional, modernización de los recursos y reducción y simplificación de trámites y, por último, estrategia de servicio al cliente en las comisarías.
En tercer lugar, la reforma de los sistemas de control y operativos anticorrupción. No necesito explicar lo que pasa, creo que saben que estamos convencidos y actuando en relación a ese problema. Estamos cambiando por completo el sistema de inspectoría de la policía. La inspectoría de la policía va a ser un cuerpo aparte, separado, con policías que solo van a estar en inspectoría toda su carrera, que van a tener incentivos profesionales y económicos y van a tener mejoras con respecto a sus demás compañeros. Es la única forma de proteger a un cuerpo que se dedique exclusivamente a la investigación y sanción de las inconductas y que pueda garantizarnos que estos actúe de verdad. Se está incorporando las pruebas de integridad, el polígrafo, el seguimiento de bienes y rentas y el uso del agente encubierto, que son medidas internacionales que se aplican para la verificación del cumplimiento de la conducta policial. Hemos relanzado la Oficina de Asuntos Internos, que es, en buen resumen, hacer contrainteligencia contra la corrupción para poder detectarla. Y lo digo también, vamos a exponer y denunciar a los civiles que tratan de corromper a la policía. Para que haya un corruptor, un corrompido, se necesita un corruptor y vamos a hacerlo de manera masiva, enérgica e inopinada. Espero que nadie sea víctima de una situación de esa naturaleza. En cuarto lugar, estamos retomando una alianza con los municipios, la sociedad en la lucha contra la criminalidad. Cuando regresamos al ministerio, se había prácticamente abandonado, por ejemplo, el patrullaje integrado. Había casi 0 vehículos de patrullaje que tuviesen a los policías incorporados por una serie de temas que no tengo el tiempo de explicar. Hoy día hay casi 1000 vehículos de patrullaje integrado de policía y serenazgos. Paso al segundo, mejoras en la calidad de los policías. Hay una serie de medidas, no me detengo porque el tiempo no me va a alcanzar. Y ahí paso al segundo gran objetivo, que tiene que ver con lo que el presidente ofreció en su discurso del 28 de julio. En el año del Bicentenario viviremos en un país seguro, un país donde la familia pueda salir a estudiar y trabajar sin temer que la desvalijen de su hogar, ciudades donde no existan padres aterrados vigilando el camino de regreso a casa de sus hijos para evitar que los asalten o los maten por robar un mero teléfono celular. Delito siempre va a haber. No hay sociedad del planeta donde no haya delito, ni sociedad del planeta donde no haya policía para enfrentarlo. El problema que tenemos son los niveles de criminalidad a los que hemos llegado y la impunidad que los rodea. Estamos planteando también un conjunto de indicadores para que se nos mida en nuestra capacidad de haber reducido el delito. Estos son los indicadores con los que exigimos ser evaluados y vamos a cumplir. Reducir la tasa de victimización de 31 a 26, no al final de gobierno como nos pide el IPAE, sino en la mitad del gobierno, colocándonos en ese sentido en una media sudamericana. Reducir de 14.8 a 10.5 las víctimas del robo. El robo a celular, cartera y dinero es el flagelo de la gente que vive en las calles. Hay un conjunto de mecanismos policiales y no policiales que vamos a aplicar que van a permitir con toda certeza reducir esta cifra a 10.5%. Reducir de 8.5 a 4.5 los delitos con arma de fuego. En el Perú se ha pasado de una etapa en la que te robaban a una etapa en la que te roban y te pueden matar. Eso tiene que ver con las armas de fuego ilegales en manos de criminales. Hemos cambiado la norma y hemos afinado el tipo penal y portar un arma ilegal en el Perú, no me refiero a la licencia vencida y menos aún a las armas legales, me refiero a las armas ilegales. Tiene prisión efectiva de 6 años para arriba y si esta arma proviene de fuerzas policiales o fuerzas armadas, la condena sube de 11 a 13 años, es un delito en flagrancia y estamos equipándonos ya para poder implementar operaciones masivas para la interceptación de armas ilegales en áreas críticas que van a significar la cárcel
de aquellos que porten esas armas ilegales y con eso podremos reducir significativamente la violencia en los asaltos. Reducir a la mitad el número de ciudades con tasas de homicidio mayores a 10%. Mucho más grave que el incremento de los homicidios es que en algunas ciudades tenemos tasas de homicidios del 41%, como Tumbes, por ejemplo, Barranca 33.5%, que son tasas de homicidios inaceptables y que tienen una distancia inmensa con lo que ocurre en otras partes del país para llegar a ese promedio que hemos hablado de 7% aproximadamente. Tenemos que acabar con esas disparidades y nos comprometemos a reducir a la mitad el número de ciudades con tasas de homicidios mayores a 10% en el país. Reducir a 40% los homicidios atribuidos a sicariato. Los atribuidos a sicariato en el 2015 no eran tantos, eran aproximadamente 100, este año deben ser 150, o quizás por esa cifra. El problema es el efecto social y cómo el sicariato está asociado a otras prácticas criminales. El sicariato es la mano ejecutora del extorsionador y por eso es tan importante eliminar significativamente el sicariato en el Perú en el próximo periodo. Reducir de 6 a 0 las capitales de región con más de 25% de empresas víctimas de extorsión. Yo estoy seguro que si hacemos una encuesta acá, no creo que lleguemos al 5 o 10% de empresas que estén extorsionadas. Pero si incluimos a la pequeña, mediana empresa, a la microempresa, todo lo que significa la vida local, hay ciudades del Perú que tienen más del 50% de sus empresas extorsionadas, que tienen que pagar cupos a extorsionadores. Nos comprometemos a reducirlos a 0 capitales de región en el Perú que tengan tasas de más de 25% de empresas extorsionadas. ¿Con qué líneas de acción? Aquí son un poquito más conocidas. Programa Nacional de Recompensas. Nosotros encontramos a 31 personas en el programa de recompensas, estamos en 903 y vamos a llegar a 1000 a fin de año y nuestro compromiso es llegar a 6000 personas en el programa de recompensas en al menos el 60% de las provincias. ¿Por qué es tan importante esto? Primero porque los agarramos. No hay un solo día en que no agarremos. Segundo, porque son delincuentes de alta lesividad. Y tercero, porque quien está siendo buscado tiene mucho menos posibilidades de seguir actuando como delincuente. Vamos a detener a no menos de 1.500 personas de ese programa de recompensas y ahí probablemente, ya lo he conversado con algunos de ustedes, vamos a proponerle a la empresa privada, a la ciudadanía en general, crear un fideicomiso privado para cooperar en su financiamiento y administración. Si bien ahora tenemos los recursos y las recompensas no son cifras astronómicas, va a llegar un momento en que el presupuesto público no vamos a poder hacerlo. Creo que con la confianza que este programa está generando, podemos proponer un programa, una especie de adopta tu recompensa. Y que ustedes tengan, adopta tu choro, digamos, por decirlo en buen castellano. La segunda cosa son los mega operativos contra el crimen organizado. Creo que más o menos se ha conocido por las malas razones cómo funcionan. Cuando estos jueces los soltaron a 27 presos en Huaral, todos ranqueados y todos en la calle, se conoció un poco más de estas operaciones que son meses de trabajo en el que la policía infiltra, usa alta tecnología, invierte enorme cantidad de recursos humanos, económicos y de tiempo, trabaja con los fiscales, llegan la noche del día previsto, 500, 1000 policías intervienen decenas de viviendas, decomisan automóviles, meten a la cárcel 30, 40, 50 delincuentes ranqueados. Hemos hecho 35 de estos operativos, creemos, anoche ha habido en Pucallpa uno muy exitoso, y nos comprometemos a hacer no menos de 150 de estos mega operativos en las próximas semanas. Entre diciembre y enero van a haber operativos bien importantes que ustedes van a conocer. A la vez vamos a hacer las operaciones Cerrojo, que ya mencioné, contra los portadores de armas ilegales. Quien esté con un arma ilegal se va a la cárcel, es flagrancia y se va en una semana a la cárcel. Dicen que guerra avisada no mata gente,
confiemos en que sea así. La otra cosa que estamos implementando, en tercer lugar, es el programa Barrio Seguro. Barrio Seguro es una estrategia integral de intervención en los barrios más críticos del Perú. No es verdad que la delincuencia está en todo el Perú igual, no. Hay 100, 120 barrios del Perú donde se sufre lo peor de la delincuencia. Es un programa que combina la intervención fuerte contra las bandas, pero también el policía amable que te entrega su tarjeta y te da el número de su celular para que lo llames, donde se incluye la detención de las personas irrecuperables, pero también el trabajo con jóvenes, cultura, deporte, algo que es bastante importante y se ha hecho poco. Ya lo hemos lanzado, estamos en los 3 distritos de Trujillo donde todo el problema de la extorsión y el sicariato empezó: El Porvenir, Florencia de Mora y La Esperanza. Estamos en Chocoy, en Barranca, y San Agustín, en Chincha. A lo largo de este año vamos a ir incrementando y tenemos ya la autorización del gobierno para endeudarnos por $60 millones para masificar el programa entre fines del 2017 y el 2018 y poder cubrir todos los barrios críticos con este programa. En cuarto lugar está la Estrategia Nacional de Prevención. La ministra de Salud lo dijo en 2 palabras. Mucho más importante que curar es no enfermarse. Mucho más importante que detener delincuentes es evitar que los delincuentes se formen. Esto significa trabajo con jóvenes principalmente, pero también atención a hogares afectados por situaciones particulares, y un trabajo acompañando el trabajo duro de la policía, un trabajo de participación ciudadana que estamos apoyando con mucha fuerza para que se vaya potenciando. Esta última, mayor y mejor presencia policial en las ciudades del Perú. Tenemos que incrementar 10.000 nuevos policías en los próximos 2 años. Para eso estamos haciendo profundas modificaciones en el sistema de enseñanza. Estamos reconcentrando paulatinamente las escuelas que por populismo político se llevaron a 24 en todo el país y han sido un fracaso total, como ha sido la masificación de las universidades en el Perú, que se ha hecho por las mismas razones. Selección rigurosa de incentivos y capacitación a comisarios. El cargo de comisario se está instituyendo como uno de los cargos más importantes en la policía, que tiene más premio, más atención y que va a ser una de las zonas más valoradas de la intervención. Y el otro, la implementación del patrullaje integrado del que ya hablé. Sexto, fortalecimiento de la investigación criminal. Ya hemos incorporado 500 nuevos investigadores a las actividades de investigación criminal. Hemos logrado ya avanzar en temas de tecnología muy significativo y nos comprometemos a modernizar los laboratorios de criminalística, CSI para los que quieran, para los que lo asocian más a ese tipo de cosas, y tenemos equipos especiales para el seguimiento y solución de casos complejos. Esto es todo lo que quiero remarcar, y a eso nos comprometemos, a que nos evalúen por nuestros resultados, y que nuestros resultados no sean nuestra retórica, sino que nuestros resultados sean cifras producidas por terceros, verificables y que vayan disminuyendo. No puedo ofrecer, como alguna vez alguien ofreció en este foro, que porque estaba en el ministerio, y fue aplaudido por la mayoría de ustedes, que porque estaba en el ministerio esa persona en 5 meses ya no iba a haber delincuencia en el Perú. A mí me parece es una sonora mentira. Lo que tenemos que hacer es trabajar duro, con un plan de trabajo, con objetivos definidos, con objetivos verificables para producir esos resultados. Y si eso no se consigue, irse sin ninguna duda, porque no ha funcionado ese trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor ministro. Muy buenas tardes con todos. El tema es muy amplio, el tema es muy importante, por eso es que creo que debemos pasar de una vez a los comentarios y después a las preguntas, que no son pocas. Así es que, Lucía Dahmer, si nos ayudas a también colaborar con el ministro, pero también a darnos una visión desde una perspectiva y una geografía diferente. Tu especialidad es en Chile, y ahí el problema también se presenta y también avanza. Entonces, ayúdanos con otra visión.
Sí, bueno, muchas gracias. Tengo súper poco tiempo, así que creo que con la mitad de los objetivos ya me tenías entusiasmada, ¿ah? El gobierno ha hecho un esfuerzo importante para reconocer un tema que en América Latina es el principal obstáculo para el desarrollo. Todo lo que se dijo ayer no lo vamos a lograr, ni el libro de los 25 años, ni los objetivos de crecimiento que hablaba el premier Zavala, si lo que seguimos teniendo es un incremento del mundo de las redes ilícitas, del mundo de la criminalidad, del mundo de la impunidad. Dicho eso, yo he organizado mis comentarios en dos niveles, un nivel que es un nivel más técnico y un nivel más político. Con relación al tema más técnico, el ministro ha hecho un reconocimiento duro, pero fuerte, de la situación del Perú en términos de inseguridad. La situación del Perú en términos de inseguridad no es la peor situación de América Latina, pero tiene una tendencia creciente y va alineada al segundo punto, y es que en realidad en Perú se ha hecho muy poca inversión para saber qué pasa, ¿ah? Y contrario a lo que vimos con la ministra de Salud o con el ministro de Educación, acá tenemos bien pocos datos de cuántos son efectivamente los delitos que ocurren, dónde ocurren, porque la información todavía es muy débil y me parece importante que se plantee como uno de los objetivos establecer un sistema de información. Lo que pasa hoy día es que hacemos las políticas de seguridad o las iniciativas por falta de políticas básicamente de forma aleatoria, y el patrullaje aleatorio no sirve, y eso está absolutamente comprobado en el mundo entero. Lo tercero, y esto me parece importante recalcarlo, son poquísimos los países en el mundo que se autoimponen los gobiernos metas. Uno de ellos es Chile, que hace 2 o 3 gobiernos atrás empezó a ponerse metas para bajar los niveles de inseguridad. Los ingleses también tienen metas, pero en América Latina yo creo que Perú es el segundo que se establece metas, y sin duda el primero que se establece tantas metas y tan ambiciosas. Y en ese sentido creo que hay que hacer un reconocimiento a un área donde, 1, no hay política pública, 2, no existe la política criminal, que tal vez ese es un punto que podríamos discutir después, la interacción de esto con el Ministerio de Justicia, con lo que hace el Ministerio Público y el Poder Judicial, y tercero, con niveles de inversión o con niveles de participación del mundo de la política en la discusión de política de seguridad, más bien creativo, más que basado en evidencia, ¿no? Los dos puntos que tengo con relación a las propuestas que presentaba el ministro de los indicadores, uno tiene que ver con el tema del temor, Carlos, tú lo decías. El temor no tiene necesariamente que ver con el trabajo policial. Está acá el expresidente Piñera en Chile, que tuvo resultados interesantes en términos de disminución de la victimización, y sin embargo la ansiedad y la inseguridad ciudadana sigue creciendo. Y tengo la impresión que vamos a ir cada vez más por el tema del temor, ir sacándolo, ir viéndolo como un problema social en sí mismo, ¿no? Porque el temor tiene que ver con todo lo que han explicado los otros ministros. El temor tiene que ver con que te da una diarrea y te mueres, tiene que ver con que uno no tiene seguridad laboral, tiene que ver con un montón de otras cosas, y si bien me parece importante incluirlo, creo que puede ser también ponerse una meta tal vez demasiado fuerte para el mismo proceso. Lo segundo, con relación a los indicadores, es que estoy totalmente de acuerdo con lo que se dijo en el panel anterior por parte de Fernando Rospigliosi. Yo sí creo que deberíamos de meter un indicador de acciones en contra del lavado de activos, ¿ah? Porque ahí es donde tú empiezas a mirar si realmente estamos metiendo preso a pequeños microtraficantes o estamos yendo por la ruta verdadera del dinero, ¿no? Y la segunda parte, muy brevemente, de mis comentarios tienen que ver con un tema más político. En Perú, en los últimos 30 años, ningún gobierno, ningún presidente se ha comprometido efectivamente en la lucha contra el crimen. Y eso uno lo puede ver por los cambios de ministros, en fin. Lo que acaba de presentar el ministro del Interior reafirmaría entonces que la voluntad política para mantener esta iniciativa, 1, es férrea, 2, es del más alto nivel, y 3, reconoce el apoyo no solamente de la ciudadanía, sino también de diferentes actores. No tengo certeza si eso
no el apoyo de la presidencia, sino en general de los otros actores, es así. Estoy hablando de jueces, fiscales, gobernadores, en fin. Y el último punto, en términos más del discurso político, a mí me parece importante que en el CADE decir que la cultura de la ilegalidad en Perú no se va a tolerar nunca más. Y lo que me gustaría escuchar del ministro es, ¿cuál crees que en este marco de la seguridad responsabilidad de todos, cuál crees que es la responsabilidad de los cadeístas en la búsqueda de terminar con la cultura de la ilegalidad y aumentar los niveles de seguridad? Muchísimas gracias, Lucía. Vamos a escuchar ahora una visión un poco más local, pero no por eso menos importante, al contrario, quizás sea la más importante en este tema. Don Jorge Muñoz, mi alcalde de Miraflores. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos. Yo quería resaltar algo que se dijo ayer. El premier Zavala dijo que debíamos trabajar para tener un Perú más próspero, más seguro, más justo, más innovador. Esos son los 4 ejes con los que partió el día de ayer el premier en la disertación que todos escuchamos. Y respecto al eje de seguridad ciudadana, hoy día el ministro Basombrío nos ha dicho que él tiene 2 subejes que son importantísimos: recuperar la confianza en la Policía Nacional y luchar contra la victimización. Esos son los 2 puntos de partida que creo son absolutamente coherentes y que muestran que existe una política de Estado, que va en la línea de lo que decía Lucía también, y que además viene con la expresión cabal de compromisos. Hoy lo que hemos escuchado acá, yo no lo he escuchado nunca de un ministro del Interior. Compromisos concretos y además con indicadores precisos, que después de algún tiempo todos nosotros vamos a poder tomarle un examen, vamos a poder tener una contabilidad con el ministro Basombrío, a ver si se cumplieron o no las metas. Y eso es muy importante porque él ha tenido la valentía de ponerse en el partidor y comenzar a correr esta carrera, que es una carrera absolutamente compleja. Estos 2 retos son 2 retos profundos que, si se logran, vamos a ver transformado nuestra sociedad. Escuchaba en el panel anterior que se discutía si se debía legalizar o no la droga. Hay algo en lo que todos nosotros estamos absolutamente conscientes y vamos en la misma línea. Aquí no se puede legalizar ni la impunidad ni la victimización de las personas. Y eso va en la línea de lo que decía ayer Carlos Rodríguez Pastor, que mencionaba que algún día es hoy. Creo que ya es, inclusive, esta frase la podemos hasta cambiar. Algún día fue ayer. Tenemos el sentido de urgencia de comprometernos para luchar contra la delincuencia común. Alguien podría decir, ¿qué hace un alcalde hablando de la delincuencia común? El ministro Basombrío ha presentado rápidamente una serie de temas en los que él está involucrado como ministro y como sector. Fundamentalmente podríamos decir que son los temas del narcotráfico, los temas del terrorismo, el crimen organizado. Pero ¿dónde es que se produce la mayor cantidad de esos delitos que a todos nosotros nos perturban? En las ciudades. Y eso es lo que se denomina los delitos urbanos. El raquetero, el que roba el teléfono, el que veja a una persona, el que corta, el que hace, eso se produce en una ciudad. Y esto viene de la mano con un tema que nos preocupa mucho a los alcaldes y a los planificadores de ciudades. Más del 80% de las personas están viviendo hoy en las urbes. Hace 3 semanas o 4 semanas atrás se discutía en Hábitat 3 si esta cifra era real o no, y algunos llegaban a decir que el 90% de las poblaciones ya están en las ciudades. Entonces, desde una perspectiva de un alcalde, hay que trabajar de la mano con distintos actores. El ministro ha presentado 13 herramientas, además, que son las 13 herramientas con las que va a luchar contra el tema de la victimización, por un lado, y que va a generar supuestamente la recuperación de esa confianza de la Policía Nacional. Se quiere tener una policía cercana, una policía de aproximación, y se quieren lograr varias cosas que están muy bien puestas. Quizá
una crítica a todo lo mencionado, por lo menos es una crítica personal. Yo no creo mucho en los megaoperativos. Me parece que los megaoperativos son un poco jugar para la tribuna, pero también a veces hay que dar mensajes. Y si lo que se busca es dar un mensaje, creo que por ahí hay un tema de importancia. Y termino con un tema que me ha parecido muy importante. El ministro también ha mencionado que se quieren hacer 500 actos de prevención. Ya él ha cuantificado esto. Yo le repropongo, trabajemos con los municipios, que es lo que él ha dicho también, pero trabajemos de la mano con los municipios y que cada municipio a nivel nacional se comprometa con una buena práctica. Si cada municipio a nivel nacional se compromete con una buena práctica, vamos a tener 1.800 actos de prevención o buenas prácticas en prevención. Entonces, acá tenemos una serie de temas que van a algo que es muy importante. Tenemos que trabajar con el sentido de urgencia y tenemos que trabajar todos los actores unidos para poder hacer una verdadera lucha contra la delincuencia común. Muchísimas gracias, alcalde Muñoz. Ministro, por 4 minutos, ayúdenos. No, brevemente. Usted también, a ver, contéstenos brevemente. Coincidiendo, empiezo por lo último, este es un problema urbano, o sea, hay un montón de problemas de seguridad que son problemas rurales y que están vinculados a la ausencia del Estado, por simplificarlo de una manera enorme. Pero hay un conjunto de problemas de seguridad que ocurren en las ciudades y que están vinculados a un crecimiento económico sin instituciones del sistema de justicia afiatadas. Entonces, coincido, esto es un problema de las ciudades y por eso el trabajo con los alcaldes es fundamental y, como sabe el alcalde Muñoz, compartimos esa perspectiva. De repente no me he expresado bien o no he logrado transmitir bien. Megaoperativo no quiere decir cerrar 4 cuadras de una calle para que vengan 100 policías y te tomen una foto. Un megaoperativo es una operación de infiltración criminal, de inteligencia, que demora entre 3 y 5 meses de trabajo, que incluye escuchas telefónicas, infiltración de gente, colaboración de testigos, en fin, una serie de mecanismos que al final, en la etapa final, se involucra, en los últimos 2 meses, se involucra a los fiscales, se abren carpetas fiscales y son los fiscales los que establecen ya la dirección de la investigación para que tenga valor probatorio final. Al final, entre el juez, quien es que da las órdenes de detención. Al megaoperativo lo llamamos porque en el día de la operación tienen que participar entre 500 y 1.000 policías para poder intervenir en todas las casas, lugares y blancos en donde caemos. Se detienen entre 60 a 80 personas, todos jefes de organizaciones, miembros de organizaciones criminales, y en el 90% de los casos todos van a la cárcel, salvo en algunos casos donde los jueces los sueltan y cuesta después trabajo recuperarlos. Esa es la estrategia más importante que tenemos, alcalde. Si el nombre no ayuda, es un problema del nombre o de mi capacidad de comunicación. Los megaoperativos están encontrando mucha fuerza en el hallazgo de temas de lavado de activos. Hemos encontrado que ya se está produciendo una acumulación mediana de capital en estas otroras organizaciones criminales micro. Hemos incautado edificios, autos, dinero, cuentas bancarias, etcétera, que nos indican que el crimen organizado en las ciudades está logrando niveles de acumulación importantes. Hemos detenido empresarios vinculados a esos temas en algunas ciudades. Algunos temas que Lucía ha planteado, hay varios, pero quiero, para no irme más allá de los 4 minutos, el tema de la voluntad política, ¿ya? Tenemos en el Perú un presidente y un primer ministro absolutamente convencidos y comprometidos con esto. No lo tuvimos cuando estuve yo la vez anterior. Ya no quiero entrar en detalles, pero tenemos un presidente y un primer ministro que tienen claro que no interesa tanto el ministro que lo ponga en práctica, sino la estrategia que se ponga en práctica. Yo tengo el profundo convencimiento de un ministro del Interior es un fenómeno efímero en este país. Lo importante es que se aplique la continuidad en las políticas, que independientemente de lo que pase con los ministros, que creo que van a ser varios, lo importante, después de todo, somos
tenemos 17 de 133 congresistas, te da una idea de cómo gobernamos. Lo importante es que estas políticas, si empiezan a dar resultados y van a empezar a dar resultados, se mantengan en el tiempo. Que no ocurra como en los gobiernos anteriores, que 14 ministros del Interior, cada uno vino con la idea de lo que había que hacer. Entonces yo quiero hacer tal cosa, mejor tú haz la otra, y entonces volvíamos a inventar la pólvora cada vez. Tengo el profundo convencimiento. Esta política la he presentado al presidente y al primer ministro hace 2 meses y la hemos ido afinando desde entonces con ellos, y tengo el profundo convencimiento de que si se dan los resultados, que estamos seguros que van a ir dándose paulatinamente, independientemente de quién sea el ministro del Interior, va a ir manteniéndose una política de continuidad. Es absolutamente imposible avanzar en la inseguridad si no mantenemos coherencia y consistencia en las políticas para obtener resultados. Muchísimas gracias, ministro. Muy amable. Lucía, una segunda intervención. Sí, con relación a lo que se ha planteado previamente en términos de prevención del delito, ¿cómo viene la articulación con los otros sectores? A veces corremos el riesgo de decir prevención del delito y pensar que la prevención del delito lo es todo. Entonces uno empieza a sumar a todos los sectores y termina siendo como un plan de gobierno. Pero específicamente en términos de la prevención del delito situacional, ¿cuál es el trabajo que se está haciendo con vivienda, con transporte y comunicaciones? Y en el tema que más nos debería de preocupar, que son los cientos de jóvenes cuya oportunidad de trabajo y de vida en la ilegalidad termina siendo una oportunidad mejor que en el mundo de la formalidad. ¿Cuáles son los mecanismos o cómo están avanzando en unión con salud y con educación principalmente? Jorge Muñoz. Sí, lo escuchaba a Carlos hablando de esos temas y decía, realmente hay que tener una gran valentía para poder separar ahí y poder plantear todas estas cifras y esta contabilidad que va a venir después. Y eso a mí me genera una sensación de coherencia y de coherencia muy buena que me da mucha esperanza. Y me da mucha esperanza en lo que se está planteando a futuro. Pero para eso es necesario también que haya continuidad. Hace unos días atrás revisaba cuál era la vida de los ministros y había un promedio de 6-7 meses de vida en un ministerio del Interior. Y entonces, en ese orden de ideas, no puede haber, pues, una coherencia y una política sostenida. Y yo creo que lo que se rescata de las presentaciones que se han hecho tanto el día de ayer como hoy, es que lo que se está buscando es tener una política de Estado. Nosotros en Miraflores hacemos algo muy chiquito en un laboratorio que es una ciudad de 100.000 habitantes. Pero hemos logrado tener una política distrital. Y esa política distrital se ha hecho a base de voluntad política, de continuidad, de cosas que se van plasmando en el tiempo. Y hemos creado una política que se llama Miraflores 360 grados, todos juntos por la seguridad ciudadana, donde el mayor valor que tenemos es que hemos involucrado a todos los actores de la sociedad. Y hemos logrado que los actores de la sociedad puedan tener un lenguaje común y que ese lenguaje común esté plasmado también en una serie de estrategias y de temas que se van midiendo en el tiempo. Entonces, llevándolo a un tema más macro como es el país, que sin duda tiene una complejidad muchísimo mayor y que demanda un reto todavía más grande, esto puede ser algo de importancia como una reflexión. Hay que tener continuidad y que las políticas sean políticas no cortoplacistas, sino políticas de Estado, duraderas. Y si por alguna razón el ministro no está, porque eso puede pasar, a todos nos puede pasar que no estemos, esto tiene que ser respetado y tiene que ser trabajado. Yo me acuerdo muchos de los temas que se han venido discutiendo en el acuerdo nacional. Son temas que se discuten por años. Y los temas de educación, por ejemplo, son un ejemplo muy valioso donde se le ha dado continuidad a las propuestas y a las políticas de educación en el país. Si eso mismo hacemos en seguridad ciudadana, creo que como país
por lo menos no solamente nos habremos puesto en el partidor, sino que ya estaremos corriendo esa carrera que es importantísima para escribir ese libro, pues, que tanto se nos ha reclamado de estos últimos años. Nosotros somos los actores para hacer la historia hoy en día, y que esto no suene a un tema rimbombante, sino que tiene que haber un verdadero compromiso de trabajo de todos los actores en la seguridad ciudadana. Ministro, por unos cortos 4 minutos para pasar a las preguntas. Muy brevemente, sobre prevención. Con Lucía hemos viajado el mundo haciendo trabajos de consultoría, estudios, y no me dejará mentir coincidirá conmigo que creo que el país más atrasado en prevención de la violencia es el Perú. Es una pena decirlo, pero no hemos hecho nada, casi nada. Y no me estoy refiriendo al valioso trabajo de los municipios, sino lo que significa la intervención intersectorial del Estado para generar situaciones en las cuales no generes una nueva, no crees con tus políticas o tu ausencia una nueva generación de delincuentes. Somos el país más atrasado en eso. Nuestra apuesta es barrio seguro. Nuestra apuesta es barrio seguro porque son los 120 barrios donde se concentra el 86 o 88% de la delincuencia en el Perú. ¿Cómo lo estamos implementando? Ahí acabamos de estar con el Premier en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, donde cada sector ha ido exponiendo los aportes. A ver, en educación lo fundamental es jornada completa. Hay que sacar a los muchachos de la calle. Un muchacho en la calle que tiene a sus padres trabajando y que no tiene ninguna red de protección es un potencial delincuente a los 2 o 3 años de entrar en la adolescencia. Están los programas de oportunidades. Con la ministra de Inclusión Social estamos trabajando temas de focalización, por ejemplo, de Cunamás, para las niñas, las muchachas, los embarazos adolescentes puedan tener ahí a los niños. Uno de los factores sociales más relevantes en la delincuencia es estos hogares de madres adolescentes. Están los programas de empleo del Ministerio de Trabajo, de oportunidades laborales. Están los puntos de cultura del Ministerio de Cultura, que son un ejercicio tremendamente importante de incorporar a la vida cultural, digamos, en el buen sentido de la palabra. Hay un muchacho en el barrio más pobre de Trujillo, en uno de los más violentos, que ya está haciendo sus estudios en Europa, eso va a ser un músico sinfónico, ya no me acuerdo de qué instrumento. En fin, hay otros sectores que se me escapan en estos momentos, pero existe una interesante actitud y voluntad de los sectores del Estado que pueden ofrecer esos servicios de focalizarlos en estos barrios para que se combine una estrategia policial con social. La ministra de Salud nos ha ofrecido focalizar, no digo que sean los únicos barrios donde se hagan, sino que estén ahí, la lucha contra la anemia, por ejemplo, en los barrios de barrio seguro. Entonces, creo que en la prevención yo diría eso. En relación a lo que estamos planteando de lo que hay que hacer, no estamos inventando nada, absolutamente nada. Estamos proponiendo hacer las únicas cosas que han servido y funcionado en otros países del mundo. Ninguna creación heroica, cero. Simplemente aprender de lo que se ha hecho bien en otros lugares, y el desafío, como ha dicho Lucía, como ha dicho el alcalde, es hacer. Es hacerlo, perseverar, y que no sea la política de una persona. Como ha dicho Jorge, me quedan 3 meses nomás en su estadística de ministros. Lo importante no es una persona haciendo un trabajo. Lo importante es un gobierno poniendo en práctica una política. Si este gobierno, y estoy seguro que va a ser así, persevera con una sola política de seguridad bien encauzada, inteligente, haciéndose las cosas que hay que hacer, vamos a llegar al bicentenario con el sueño que el presidente nos ofreció en el tema de seguridad. Lo aseguro. Gracias, ministro. Yo rescato lo último en lo que todos ustedes han coincidido, y es que no se trata solamente de una política de un ministro, sino de una política de Estado. Y voy un poco más allá de lo que usted dice, ministro. No se trata de la política de un gobierno, sino de varios gobiernos sucesivos. La política comercial del Perú se hizo así, y nadie la cuestiona ahora.
pero cuando personalizamos en un ministro, tenemos un problema. Ya no es política de Estado, es política del ministro. Quiero ir a algunas preguntas que tienen que ver con la coyuntura y tienen que ver con su plan, ministro. Porque la ferocidad de los delitos también se ha incrementado. Hoy asaltan a la gente dentro de un banco. Antes era seguro entrar al banco con el dinero, pero ahora la estadística dice que en el primer semestre de este año 60 de esos asaltos se han producido dentro de un banco. Y no es que asaltan el banco, asaltan al ciudadano dentro del banco. Y yo le quiero preguntar, antes los bancos eran la zona más segura, por las Águilas Negras, por el 24x24, hoy es la zona más insegura. Debemos extrañar el 24x24, las Águilas Negras ya no funcionan. ¿Qué ha pasado, ministro? Creo que mi amigo Oscar Rivera está por acá, presidente de Asbank, con que estamos trabajando juntos, lo vi en la mañana. Que los bancos sean el lugar más inseguro del Perú es una afirmación un poco exagerada, querido amigo. O sea, creo que hay lugares bastante más inseguros que los bancos en el Perú, pero ese es otro tema. El Perú ha perdido lo que tuvo hasta hace 6 años, que era el país del mundo donde menos asaltos a bancos ocurrían. En todo el planeta no había ningún país que tuviera menos asaltos y llegamos a algunos años a tener 0. Han aumentado los asaltos a bancos en el último tiempo. Ahí hay 2 temas, el más coyuntural, irrelevante, es básicamente en Lima una banda que más o menos se tiene identificada, pero sería un error planteárselo en ese enfoque. Lo que estamos trabajando con Asbank es identificando cuáles fueron las razones por las cuales dejamos de ser ese país donde los bancos eran tan seguros. Identificamos varias razones. Por razones que no conozco ni comparto, en el año 2011, el entonces ministro del Interior tomó la decisión de que los policías ya no iban a cuidar bancos, que tenía que irse a servicio privado. Ahí empieza la curva ascendente. El otro gran pico ha sido cuando, con una pésima interpretación de lo que se había cambiado, se redujo aún más el servicio bancario con el argumento, entre comillas, que se había eliminado el 24x24. A mí me da bastante risa porque ha habido polémicas entre candidatos a la presidencia, incluido el nuestro, donde unos defendían la eliminación del 24x24 y otros la cuestionaban. No se ha eliminado el 24x24. Mis escoltas trabajan 24x24. En la policía hay 10 regímenes laborales. En fin, esa es otra discusión, no los canso con eso, pero lo que quiero decirles es que estamos avanzando al retorno de la policía bajo servicio policial ordinario y extraordinario al cuidado de bancos, a un régimen laboral para bancos de 12 horas, que es el que permite que no haya las interrupciones de los turnos. Estamos en coordinación con las Asbank repotenciando Águilas Negras con una serie de mecanismos y creemos que eso va a redituar en el mediano plazo. Pueden haber asaltos de bancos todavía, pero yo me atrevería a decir que de los problemas que tenemos, el mejorar la seguridad bancaria es el que creo que podemos garantizar que lo vamos a solucionar relativamente rápido, porque la identificación de los problemas y las soluciones están ahí. Es cuestión de ponerlos en práctica y ya tenemos un plan compartido. Hay muchas responsabilidades nuestras, algunas de los bancos, y creemos que podemos cambiar esa tendencia rápidamente, con lo cual no estoy diciendo que no va a haber nunca más un asalto a banco, simplemente que creo que es de los problemas que tenemos, creo que es más fácil de solucionar. De acuerdo. Tengo varias preguntas, ministro, le rogaría brevedad en la respuesta. Y una de ellas es, sí, pues efectivamente ha habido un avance muy grande en la lucha contra las bandas, pero como usted dice, corremos el riesgo de que vuelvan a la calle.
y no solamente por corrupción. El asesinato del fiscal en San Martín ha sido una pésima señal. ¿Cómo establecer una buena relación entre la seguridad que da el Ministerio del Interior y las posibilidades de fiscales y jueces de no tener que enfrentar este tipo de asesinatos o extorsiones o amenazas de todo tipo? No necesariamente es corrupción, que en su mayoría parece serlo, pero lo otro es señales como esta del asesinato de un fiscal. A ver, solo existe una manera de enfrentar este problema. Somos, si se quiere, prisioneros del éxito que hemos tenido en los últimos 3 meses. Antes nadie amenazaba a jueces ni estábamos discutiendo esto. Se está discutiendo esto porque se está trabajando activamente en el tema de la lucha contra el crimen organizado y tenemos organizaciones criminales en las cárceles y que están amenazando a los jueces. A mi juicio, y lo he planteado con bastante firmeza en diferentes oportunidades y la ley lo permite, tenemos que ir a juzgados especiales en Lima, supranacionales, con 3 o 4 juzgados dedicados a eso, con jueces súper protegidos y fiscales súper protegidos. Es absolutamente inviable el sistema que tenemos. Lo digo con toda libertad y con toda transparencia. Nuestro trabajo va a continuar. Va a ser mucho más grande y más intenso en las próximas semanas y meses. Y esas amenazas se van a extender. Necesitamos ir a un sistema de 3, 4 juzgados especiales, altísima protección, jueces incorruptibles, a los cuales nosotros le podemos brindar seguridad de a verdad. Porque les digo, también con la misma transparencia, además de que no lo sabría, ponerle a un policía al costado de un juez y de un fiscal es mentirle al juez y al fiscal de que eso le está brindando seguridad. El día que una organización criminal quiera matar al juez, mata al policía que está a su costado. La protección solamente se puede establecer con sistemas centralizados, con jueces especiales, incorruptibles y bien protegidos. Ministro, preguntan, ¿cuál es la política, decías Lucía, cuál es la política de seguridad respecto a la conflictividad social en zonas de industrias extractivas? Esto tiene que ver también con el caso Apurímac, el tema de Puno ayer y el tema pendiente de las Bambas todavía. A ver, digamos, el manejo de la conflictividad social es un tema que trasciende al Ministerio del Interior, digamos. Nosotros somos los malos de la película que tenemos que entrar cuando todo lo demás fracasa. Ayer hemos tenido que declararle estado de emergencia en Juliaca porque comenzaron a incendiar locales, etcétera, y tuvimos que declarar estado de emergencia, suspender todos los derechos, poner a la policía y el ejército cuidando a la ciudad y hemos logrado parar ese fenómeno. Pero uno no puede responder a todos los problemas sociales de esa manera. Hay circunstancias en las cuales esa es la alternativa y no hay otra. Y además esa va a ser la alternativa para el gobierno cuando se cierren los espacios de diálogo. Nosotros tenemos una voluntad clara de diálogo, pero hay sectores que han confundido eso con debilidad. Y ayer en Juliaca han aprendido que no vamos a actuar con debilidad. ¿Por qué hay zonas en las cuales estamos haciendo un esfuerzo enorme de diálogo? Porque nos han dejado 1.250 millones de soles en resoluciones supremas, decretos, resoluciones ministeriales, en compromisos con comunidades, en los cuales se ha cumplido cerca cero, nada. Es decir, iban en los 2 últimos años del gobierno anterior, ¿quieren su problema solucionado? No, pero esto no sirve, necesitamos un acta, no, una resolución, señores. 3 hospitales, 2 esto. Han creado al gobierno siguiente, con la mayor, sea cual fuera hubiera sido un problema social de magnitudes, con los cuales la gente viene y te dice, ustedes nos ofrecieron esto. El gobierno está trabajando muy activamente en tratar de repriorizar esos compromisos, de ponerles un orden, una cierta racionalidad, pero, como digo, el Ministerio del Interior es el malo de la película y cada vez que hay actos de violencia, el procurador de orden público del Ministerio denuncia penalmente a los responsables. Ministro, solo un agregado, casi nunca pasa nada. Ojo, denunciamos a los responsables y en el 95% de los casos ahí queda. Se atracan en alguna fiscalía de algún fiscal asustado porque vive en el pueblo, de algún juez que no quiere hacerlo. Casi nunca se procesan esos casos. Entonces,
creo que hay diferentes ángulos en el tema de conflictos sociales. Lucía quería decir algo yo brevemente, por favor. Quería mencionar, a raíz del tema de la seguridad en los bancos, uno siempre siente que la seguridad que le afecta a uno, o la inseguridad que le afecta a uno es generalmente la más importante, pero no podía dejar de poner en prioridad el problema que tiene Perú de trata de personas, esclavitud de mujeres, principalmente en la selva, donde hay cientos de mujeres que hoy día están en situación de trata, donde a los estudios más certeros dicen que el 80% son mujeres peruanas que han sido robadas o han sido secuestradas de sus casas de otros lados del Perú y que están ejerciendo la prostitución bajo situaciones, en muchos casos, de esclavitud. Y ese es un tema que pocas veces tratamos, pocas veces vemos, pero que me parece bien importante darle una prioridad en el marco de lo que decían del Plan Selva, porque pareciera que ahí está principalmente el foco de esto, que es un crimen organizado que mueve además muchos millones de dólares, ¿no? Muy bien, ministro. Dos preguntas finales, dos respuestas breves, por favor, pero que son bien importantes. Porque, claro, van a meter presos a tantas personas, ya lo están haciendo. ¿Dónde van a entrar todas esas personas? ¿Cuál es la política de resocialización con esas personas? ¿Qué va a haber? El tema de la fragancia, por ejemplo, hace que cada vez más gente entre. Envían una pregunta, por ejemplo, señalando que los juzgados de tráfico están llenos de gente porque hay una carga procesal inútil con gente que no está borracha cuando conduce, pero que sin embargo, por el alto nivel, el alto índice que se presenta, pues va preso. Entonces, ¿qué hacemos también si no hay un correlato en una política penitenciaria que haga algo con todos esos presos que, como usted dice, en muchos casos ya no tienen solución? Sí, solamente una precisión, me en broma, yo no me ocupo de los borrachos ese no es mi tema. Mi tema son los delincuentes que matan a la gente, que extorsionan a la gente, y a esos son los que los queremos en las cárceles. Sobre el tema de la flagrancia en porte ilegal de armas, la solución es muy sencilla: no porten armas ilegales. Cuando agarremos a 10, 12, 15 individuos, y estamos comprando todos los equipos para hacerlo, con armas y lo pongamos en la televisión a todas esas personas que están en la cárcel por portar un arma ilegal, creo que per se la medida va a ser disuasiva. Y sobre llenar las cárceles, yo respeto a nuestro presidente que ha dicho que el quinto mandamiento es no te metas con el ministerio de otro, pero es una broma en realidad, porque sí estamos viéndolo intersectorialmente. La ministra de Justicia tiene todo un plan de trabajo en varios frentes, uno de los cuales es la construcción de penales adecuados. Tenemos 80.000 presos, cuando hace una década creo que teníamos 32.000 presos. Y el ritmo de construcciones de penales ha sido muy poco, y hay que construir penales además de alta seguridad, donde haya aislamiento de estos delincuentes, porque si estos delincuentes los dejamos en las cárceles tuburizadas de ahora, el problema va a continuar. Parece ser que después de 10 años el Estado peruano va a ser capaz de producir los grilletes, con los cuales hay muchísimas personas de baja lesividad que tú los puedes tener con grilletes en sus casas y sabes perfectamente dónde están, no necesitas tenerlo en las cárceles, y concentrar las cárceles principalmente para los delincuentes de alta peligrosidad. Ministro, y la última, y aquí le pido un gran esfuerzo de autocrítica, porque uno de los temas que este gobierno, según muchos especialistas, todavía no maneja bien es la comunicación. ¿Y por qué le digo de un profundo nivel de autocrítica? Porque en el Ministerio del Interior también ha habido temas de comunicación que han significado o contradicciones o avances y retrocesos o mensajes que pueden ser contradictorios. Ayer se emitió un comunicado hablando de la posibilidad de un incendio provocado. Se presenta la imagen de una persona a la cual incluso se le pone precio por su ubicación, y esa persona hoy día sale a decir: me han reventado la vida. Pero tiene que ver también con un... No me han preguntado a mí porque la persona no se ha presentado. Es bastante... A ver, y te respondo, sí, creo que todos están familiarizados con el tema. Permítame terminar la pregunta, porque más del hecho puntual es el tema de la comunicación. Empezó esto con el tema de los escuadrones de la muerte, siguió con el tema de los patrulleros y la compra con los pies, y ahora, entre otras cosas, aparece esto. Y entonces hay gente que se pregunta, ¿el Ministerio del Interior no debería ser más prudente en su comunicación? En lugar de sacar un comunicado con mucho condicional, ¿no debería primero estar seguro antes de lanzar cosas de esa naturaleza? Independientemente de que tengo observaciones a los dos temas anteriores, podríamos discutirlo toda la tarde, pero no tendría sentido, no hay tiempo y no le interesa al auditorio.
Si quieres que me autocritico hasta de mi juventud. No tengo ningún problema. Pero respecto al tema específico, a nosotros nos llega. En el incendio del Larcomar han muerto 4 ciudadanos jóvenes. Yo he estado con sus familias, yo he estado con el alcalde Muñoz ahí abajo y hemos visto el horror que ha vivido esa gente. Nosotros hemos recibido unos videos, que ustedes creo la mayoría han visto, donde se muestra a una persona saliendo del lugar del incendio, antes que se inicie, esperando a ver a la puerta, parado en la puerta, esperando a ver, ve que el humo sale, ni le da miedo, ni corre, ni ayuda. Se queda en las inmediaciones mientras toda la gente desesperada apaga el incendio, establece comunicación con otra persona, comienza a dar vueltas y luego se va. Nosotros necesitábamos que esa persona, que no ha dado su testimonio a nadie, que es la única persona que ha estado en el lugar donde se inició el siniestro, la única, diga lo que pasó. Y el video, véanlo bien, me ratifico, si volviera a ocurrir una cosa como esa, lo volveríamos a hacer. Yo allí, esa persona, no es como dice nadie me buscó, no es como dicen que nadie me buscó, es la única persona que estuvo en el instante en que empezó el siniestro, la única persona y que no ha dado su testimonio, a nadie. Nosotros lo que hicimos fue mostrar esos videos y exigir que esté ahí. Y si es necesario volverlo a hacer, lo volveré a hacer, todas las veces que sea necesario. Yo he estado con las familias de esos jóvenes muertos, gente muy humilde que murió achicharrada, como sabe el alcalde, en un lugar cerrado donde no pudieron salir. Si tenemos sospechas de que alguien hizo eso, yo quiero que esté ahí y dé la cara, y lo voy a volver a hacer. No lo Muy bien. Muchísimas gracias, señor ministro. Muchísimas gracias a los panelistas. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias al señor ministro del Interior, Carlos Basombrío, y a los panelistas, Lucía Damer, alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz, y al conductor Enrique Castillo. Nos preparamos para una foto, Carlos, la foto final. Hacemos la foto de estilo y inmediatamente después del refrigerio viene trámites y corrupción, señores, tramitología y corrupción importantísimo, y posteriormente, y el plato fuerte de la tarde, el expresidente de Chile, Sebastián Piñera,